Anunció con orgullo que se iba de viaje a Milán con sus amigas. Yo solo respondí, perfecto, los documentos del divorcio estarán listos cuando vuelvas. Lo que siguió fue un estallido público imposible de borrar. Me llamo Martín, tengo 34 años y dirijo mi propio negocio de sistemas de climatización y electricidad en Siderli. No es un trabajo glamuroso, pero me permite pagar la hipoteca, mantener mis herramientas al día y disfrutar de alguna que otra salida de pesca con mi sobrino. Desde el principio, llevamos las finanzas con claridad, la empresa está bajo una LLC protegida por un acuerdo prenupcial, tenemos una cuenta conjunta para gastos domésticos y cada uno conserva su cuenta personal. Mi esposa, bueno, pronto exesposa, es Carolina, de 32 años. Trabaja en relaciones públicas, siempre rodeada de contactos y eventos, algo que con el tiempo dejó de sonar a oportunidades profesionales y empezó a parecer una excusa constante. Llevábamos 8 años de matrimonio. Los primeros 6 fueron normales, tranquilos. Pero el año pasado todo cambió, y no de golpe, fue un desgaste lento. Primero fueron las cenas canceladas, las salidas misteriosas con amigas, las notificaciones que aparecían en su celular a medianoche mientras lo escondía bajo la almohada. Traté de convencerme de que eran cosas de la vida moderna, de que debía confiar. Pero la confianza tiene un límite. Empezó a encerrarse en el baño para hablar por teléfono en voz baja. Una noche escuché claramente un "no puedo hablar ahora" seguido de silencio absoluto. Al salir, me dijo que era un cliente. Cuando pregunté quién, respondió, "no lo conoces", y cambió de tema. Otro día dijo que estaba con Rocío, una amiga cercana. Pero Rocío subió a sus historias una foto en pijama, con vino y su gato, claramente sola en casa. Mientras tanto, Carolina me mandaba una imagen de un restaurante que claramente no era suya, fondo equivocado, iluminación distinta. Más tarde vinieron los supuestos fines de semana de networking en los que, según ella, asistía a eventos laborales. Revisé el calendario de su empresa, no había ningún evento programado. Al regresar, traía una marca en la piel que no dejaba lugar a dudas. Las discusiones se volvieron parte de la rutina. Cuando preguntaba algo simple como "¿en qué hotel estuviste?", explotaba. Una noche me lanzó el cargador del teléfono gritando que la estaba asfixiando solo por preguntar por qué llegó a las 3 de la mañana. Su móvil siempre estaba boca abajo, en silencio. Hasta que una notificación apareció, "no puedo esperar". Sin nombre. Se lanzó a arrebatármelo de las manos y luego borró toda la conversación. En mi trabajo intentaba concentrarme. Tengo 2 empleados, Tomás, de 24 años, impulsivo pero hábil con las herramientas, y Raúl, de 49, un tipo sereno y de matrimonio sólido. Mientras estábamos cableando un edificio, otro mensaje de Carolina apareció: "voy a llegar tarde. Tomando algo con compañeros". Ni una foto, ni nombres. Tomás me miró y dijo con media sonrisa: "otra vez la esposa". Raúl, en cambio, fue más directo: "a veces la gente sacude la escalera para ver si te caes". Le respondí: "no pienso caerme. Solo observo". Esa noche abrí una carpeta en mi celular llamada LG. Nada emocional, solo datos, horarios de salida, horas de llegada, excusas y detalles. Salió a las 9:30. Volvió a las 2:17. Dijo que había tráfico. Celular al 98%. Luego vino otra cena de lanzamiento. Pasé por su oficina a las 9 de la noche, todo estaba apagado. 10 minutos después, mensaje de "sigo trabajando". Lo agregué al registro sin decir palabra. A la semana siguiente llegó a casa con unos pendientes nuevos y oliendo a un perfume masculino caro, que claramente no era mío. Arrojó las llaves sobre la mesa como si midiera hasta dónde podía empujar. "Estás muy callado últimamente", dijo. "Escuchar gasta menos energía que adivinar", respondí. Soltó una risa forzada. "Necesitas un pasatiempo, Martín. Siempre estás investigando todo". No contesté. La bolsa de gimnasio en el baúl, los pagos extraños en Venmo etiquetados como cena, los mensajes "no me esperes despierto". Ya no era paranoia. Era evidencia. Cuando trabajas con electricidad aprendes que, si algo salta el interruptor constantemente, no culpas a la lámpara, buscas la sobrecarga real. Y eso fue lo que hice. No confronté, simplemente documenté. Así llegamos a esa tarde en el ático, cuando recibí el mensaje sobre el viaje a Milán. No sentí rabia, solo una certeza absoluta. Era el último dato que necesitaba para cerrar el circuito. No hubo gritos, solo determinación. Luego vino la tormenta, 5 llamadas perdidas seguidas, un buzón de voz que empezó con tono calmado y terminó con gritos, y mensajes de números desconocidos. "¿Estás bromeando? Martín, contesta". Y después, uno más, de su madre. "Carolina dice que estás amenazando con divorcio, ¿qué está pasando?". No respondí ninguno. El silencio,
Esta vez, hablaba por mí. Apreté la última conexión en el ático, limpié las herramientas y salí rumbo a mi siguiente trabajo como si nada hubiera pasado. Al revisar el teléfono, encontré 27 notificaciones, llamadas, mensajes y hasta un correo de voz de una de las amigas de Carolina diciéndome que necesitaba calmarme. Según ella, solo era un viaje. Esa noche, Carolina volvió a intentar contactarme. Tenemos que hablar antes de que me vaya. Estás actuando como un loco. No eres tú mismo. Dejé todos esos mensajes sin abrir. Ya había dicho todo lo que necesitaba en una sola frase. El silencio era el único idioma que ella nunca aprendió a entender. Más tarde, apareció en la cocina ya vestida para trabajar. La maleta a medio hacer descansaba junto a la puerta. No saludó, no preguntó cómo estaba, simplemente dijo con frialdad: ¿De verdad vas a hacer esto? No lo estoy haciendo por un mensaje, respondí. Lo estoy haciendo por un patrón. Puso los ojos en blanco con tanta fuerza que parecía que le dolía. Has perdido completamente la cabeza. Entonces no debería molestarte, contesté. Guardó silencio unos segundos, después se giró hacia la encimera. ¿Cuál es la contraseña del wifi? No me puedo conectar. La cambié. ¿Qué? ¿La cambiaste? Sí, respondí con calma. La red de la casa es la misma, pero usa la de invitados. La cuenta conjunta seguirá funcionando. ¿Por qué razón? Preguntó, sarcástica. ¿Seguridad? Contesté. Se rió de manera forzada. ¿Seguridad? ¿Crees que te voy a robar tus memes? Solo estoy asegurando las cosas antes de que te vayas. Eres increíble. Estás tratando de castigarme, bufó, mientras se dirigía al living. Abrió FaceTime y llamó a sus amigas. Chicas, díganle que está loco, dijo, girando la cámara. En la pantalla aparecieron dos rostros con copas de vino y sonrisas burlonas, como si fueran un coro improvisado. Yo me crucé de brazos, apoyado contra la encimera, observando cómo montaba su propia defensa como si fuera una obra escolar. Estás actuando como un demente, Martín, dijo agitando el teléfono. Tenemos testigos de esto, por cierto. Perfecto, respondí. Así queda todo documentado. Su expresión se congeló. Cortó la llamada sin decir nada más. Eres imposible, murmuró con la voz temblorosa entre rabia e incredulidad. Anótalo si quieres, dije sin alterarme. Ella dio un portazo tan fuerte que un cuadro se desprendió de la pared del pasillo. Yo fui a mi oficina, abrí el registro en mi celular y anoté, escena teatral, 8:41 HS. Luego entré a mi aplicación bancaria y transferí el dinero que había reservado para los gastos mensuales de nuevo a la cuenta de la empresa. Las facturas de la casa ya estaban cubiertas, así que dejé todo preparado para nóminas y proveedores. No lo hacía por venganza, lo hacía por responsabilidad. Ella seguía teniendo acceso total a su cuenta personal, y la cuenta conjunta continuaba financiada. La casa quedó en silencio. Solo se escuchaba el zumbido constante del sistema de aire y el leve clic del termostato marcando una temperatura perfecta de 22 grados. Aquella misma noche, después de su mensaje desde el ático, volví a casa, me duché, calenté la cena y me senté en el sofá a revisar el historial de llamadas. Entre los contactos olvidados apareció uno de hacía meses, Julián Peralta, investigador privado. Tomé la tarjeta y marqué el número. Al sonar el buzón de voz, dije con calma. Hola, soy Martín. Obtuve tu contacto de un cliente en común. Necesito ayuda para verificar unos detalles de viaje. No buscaba un drama, solo claridad. Nos reunimos a la mañana siguiente. 2 días después, Carolina tomaría su vuelo a Milán. Julián era justo como uno imaginaría a alguien que pasa sus días observando cómo se desmoronan las vidas ajenas, chaqueta gris, reloj sencillo y una libreta en lugar de una laptop. Se sentó en un buzz, siempre de cara a la puerta, con la mirada firme. ¿Martín? Preguntó. Sí. Dime qué necesitas. Sin dramatismos, respondí. Solo marcas de tiempo. ¿Dónde va? ¿Con quién está? No necesito suposiciones. Quiero patrones. Él escribió en su libreta con trazos cortos y precisos. ¿Ella ya se fue? Preguntó. Aún no. Sale en 2 días. 1 semana en Milán. Bien. Lo más discreto posible. ¿Quieres reportes en tiempo real o en bloque? Lo que sea más rápido. No busco hacer una película. Solo quiero hechos. Julián cerró su libreta, dejó unos billetes sobre la mesa y se marchó sin hashtag ni discurso de venta. Eficiencia pura. De vuelta en casa, me mantuve ocupado, revisé fusibles, ordené facturas, cambié una tapa vieja de enchufe en el pasillo. Era curioso cómo trabajar con corriente eléctrica siempre me resultaba más claro que hablar con ella. Con la electricidad no se trata de control, sino de límites, no fuerzas la energía donde no debe ir, solo la aíslas, la etiquetas y sigues adelante.
Aquella tarde, regresé a trabajar, cambié un termostato, reparé un cortocircuito, ajusté una bomba de calor. Sistemas simples, resultados predecibles. Las máquinas avisan cuando algo falla. Las personas fingen. Entonces, jefe, ¿ya se fue? Preguntó Tomás levantando la vista de un rollo de cable. Sí. ¿Y te está escribiendo? No. Mejor así, dijo con una sonrisa torcida. Raúl, desde el otro lado, soltó una carcajada. La tranquilidad tiene su propia corriente. Al caer la noche, el taller estaba cerrado, la camioneta estacionada y la casa se sentía como mía por primera vez en mucho tiempo. Calenté pasta, me senté en la cocina y escuché el zumbido constante del refrigerador. Entonces el teléfono vibró. Número desconocido. Conseguí algo. Te va a interesar. El informe formal va en camino. Guardé el número bajo el nombre de Julián Peralta y respondí, envíalo. Me recosté en la silla, observando la luz de la cocina y el murmullo estable de la corriente. 3 días después del vuelo de Carolina, recibí otro mensaje, informe listo. Almuerzo a la 1. Nos encontramos en el mismo restaurante. Sin palabras, deslizó un sobremanila sobre la mesa. Dentro había 6 fotografías impresas y un informe corto con las marcas de tiempo perfectamente claras. La primera imagen mostraba a Carolina en un pequeño café del centro, con el cabello recogido, sonriendo frente a un hombre alto, de unos 30 y tantos. Detrás, se veía estacionada una camioneta de empresa con un logotipo de logística. Las siguientes fotos eran en distintos lugares, restaurantes, estacionamientos de gimnasios, cafeterías. Siempre con el mismo hombre. Se ven 3 o 4 veces por semana, dijo Julián. No hay contacto físico, pero hay rutina, familiaridad. Pasé las imágenes una por una. Cada foto era peor que la anterior. Ella no era descuidada, no abrazos, no poses comprometedoras, pero se notaba. La inclinación de su cuerpo, la sonrisa que se quedaba demasiado tiempo. La forma en que lo miraba mientras revolvía su café. Julián señaló una imagen. Ese fue el día antes de que se fuera. Agencia de viajes en Fifth con Jefferson. Recogieron juntos un paquete para Milán. El pago por los honorarios de la agencia lo hizo en efectivo, sin titubear, como quien ya ha tomado una decisión meditada y quiere asegurarse de que nada quede registrado directamente a su nombre. Los pasajes, en cambio, los había cargado días atrás a una tarjeta corporativa, con la frialdad metódica de quien no improvisa. Yo asentí en silencio, conteniendo cualquier expresión, y deslicé lentamente las fotografías de vuelta al sobregrueso, como si con ese simple gesto encapsulara un momento que cambiaría el curso de todo. ¿Qué tan reciente es esto? Pregunté con un tono neutro, evitando que la rabia o la sorpresa se filtraran en mi voz. 2 días antes de que abordara el vuelo, respondió él, con la seguridad de quien sabe que cada palabra está respaldada por pruebas sólidas. Perfecto, dije finalmente, con una calma que no era natural, sino adquirida a fuerza de golpes. ¿Quieres que siga rastreándola mientras esté fuera? Añadió él, como si ya anticipara mi respuesta. Sí, contesté con firmeza, hasta que vuelva a pisar esta ciudad. Quiero tener todo el panorama completo, cada detalle. Cuando regresé a casa, el silencio me recibió como un cómplice. Coloqué las impresiones de Julián Peralta en un archivador transparente, uno de esos que había usado toda mi vida para almacenar facturas o planos eléctricos. Pero esta vez no era un proyecto de trabajo, era mi vida misma diseccionada en imágenes. Con un marcador negro grueso, escribí en la portada, Realidad, volumen 1. No hubo temblores en mis manos, ni gritos, ni discusiones conmigo mismo. Solo líneas precisas, fechas impresas, marcas horarias exactas y pruebas que no respondían ni mentían. Esa misma tarde, mientras almorzaba frente a un plato que no recordaba haber preparado con atención, mi teléfono vibró. Carolina había enviado un mensaje escueto: necesito espacio para reencontrarme conmigo misma. Me quedé observando esas palabras como si fueran un eco vacío. Respondí sin dudar: toma todo el espacio que quieras. Yo no lo estoy midiendo. No hubo contestación. Guardé el móvil en el bolsillo y continué con mi día. Terminé un servicio pendiente, cambié una placa defectuosa en un tablero y dejé que la rutina cubriera, al menos por unas horas, el ruido de fondo. Pero al caer la noche, la realidad volvió con la precisión de un golpe bien calculado. Tomás me mandó una captura de Instagram. El mensaje decía: «Hermano, ¿no es tu esposa?». En la imagen aparecía Carolina junto a 2 amigas en la sala VIP de un aeropuerto, riendo como si nada más existiera. El pie de foto decía: «Girls Begins». Ella en primer plano, el fondo borroso. No respondí. En lugar de eso, reenvié la publicación a Julián Peralta con un único mensaje: «Consígueme la toma completa». 20 minutos después, el celular volvió a vibrar. «No es en vivo», escribió Julián. «La obtuvo un empleado del lounge».
Misma hora. Revisa tu correo. Abrí el tercer archivo adjunto. Misma escena, mismo atuendo, pero desde un ángulo amplio. Carolina estaba de pie junto a un hombre alto con una taza de café en la mano. Sus maletas estaban alineadas, como si hubieran sido preparadas juntas. Ella tenía el brazo enganchado al de él, con naturalidad. Detrás, el cartel luminoso decía, Milán, vuelo 782. Julián lo había marcado en rojo. Me quedé mirando la pantalla. No fue sorpresa. Fue confirmación. Todas esas pequeñas grietas que había notado sin darles nombre se alinearon en una fractura limpia y silenciosa. Sin dudarlo, reenvié la foto a sus padres, Héctor y Beatriz, con un solo mensaje: prefiero que lo sepan antes de que ella les cuente su versión. Presioné enviar. A la mañana siguiente, Héctor me llamó. Su voz no sonaba alterada, sino pesada, como si arrastrara el peso de una verdad incómoda. Martín, recibimos tu correo. ¿Estás seguro de esto? No estoy adivinando nada. Respondí con la misma calma con la que uno aprieta un interruptor. Suspiró, y ese suspiro dijo más que cualquier discurso. Ella dijo que es un cliente de trabajo, una conexión laboral. Y esa será la historia que repetirá, dije con serenidad. Revisen su bandeja de entrada. Verán las fechas, las horas, los ángulos. Nada se contradice. Entendido. Nosotros nos encargamos, contestó él con voz baja. Colgué, abrí mi libreta y revisé mis próximos servicios como si se tratara de un día común. Al mediodía, Julián volvió a escribir: ya se registraron en un hotel de Milán. Mismo sujeto. Taxi compartido desde el aeropuerto. ¿Quieres más detalles? Sí, respondí. Documenta absolutamente todo. No la contactes. ¿Entendido? Esa noche, me senté en la barra de mi cocina con el archivador abierto frente a mí. 6 fotografías, un informe, la confirmación de un vuelo. Cada elemento perfectamente ordenado, como piezas de una maquinaria implacable. El teléfono volvió a vibrar: vuelo confirmado. Milán. 2 pasajeros. Lo leí 2 veces, cerré el archivador y lo dejé junto a mi taza de café fría. El zumbido de los conductos de ventilación llenaba la casa. Todo funcionaba como debía. La única avería estaba a más de 6.000 kilómetros. Al amanecer, hice una lista corta para reiniciar mi vida. Vaciar su lado del armario. Pintar nuevamente la habitación. Entregar todas sus cosas en la casa de sus padres. Comencé con el armario. Era como desmontar la escenografía de una obra donde ya no había actores. Zapatos que nunca había visto, vestidos que no recordaba haber comprado, perfumes que olían a otra historia. Fui guardando todo con precisión quirúrgica en cajas etiquetadas, una por cada categoría: ropa, accesorios, objetos personales. Para el mediodía, ya estaba pintando la habitación. Las marcas en la pared detrás del cabecero, donde antes colgaban nuestras fotos, desaparecieron bajo un tono claro y neutro. Un color sin recuerdos ni significados ocultos. Cuando terminé, me quedé un largo rato observando el cuarto vacío. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesaba, descansaba. Por la tarde cargué las cajas en la camioneta y conduje hasta la casa de Héctor y Beatriz. Vivían a unos 15 minutos. El jardín impecable, el porche ordenado, todo hablaba de una rutina tranquila que no hacía preguntas. Héctor abrió la puerta antes de que tocara. Vio las cajas y asintió con gravedad. ¿Estás seguro? Lo estoy, respondí sin vacilar. Déjalas en la sala. Nosotros nos encargaremos, dijo. Beatriz apareció detrás de él, secándose las manos con una toalla de cocina. No necesitó preguntar. Ella no lo sabe, dije. Ya lo sabrá, respondió sin discutir, con un tono sereno que encerraba más comprensión que lástima. Cuando regresé, la casa parecía más amplia. Mitad vacía, sí, pero serena. Un silencio ganado, limpio. Los días siguientes fueron una sucesión de tareas sencillas. 3 trabajos diarios, nada complicado. Cambié un termostato para una jubilada que insistió en pagarme en efectivo con billetes perfectamente doblados. Reemplacé un tomacorriente defectuoso en un pequeño restaurante donde el dueño se disculpaba por el café aguado. Atendía a un matrimonio que solo necesitaba que su calefacción funcionara para dormir tranquilos. Gente común, problemas sencillos. Trabajo honesto, predecible. Cada servicio era un pequeño reinicio: llegaba, arreglaba lo que estaba roto, aseguraba que todo volviera a funcionar y me iba. Sin dramas, sin juegos, sin incertidumbres. Al tercer día, recibí un correo de ella: estás exagerando. Estás destruyendo algo que valía la pena. Lo leí una sola vez y cerré la computadora sin responder. Las palabras vacías ya no tenían poder. Esa noche, mientras instalaba un ventilador de techo, Julián volvió a escribir: lote final de imágenes en camino. 1 minuto después, los archivos llegaron.
Fotografías ordenadas, con marcas horarias, ubicaciones exactas y notas precisas. Primera imagen, Carolina en una terraza de restaurante, riendo con una copa de vino en la mano, acompañada por el mismo hombre. Segunda, lobby del hotel, ambos firmando en el mostrador, como una pareja cualquiera. Tercera, desayuno a la mañana siguiente, ella con gafas de sol, inclinada sobre la mesa mientras él le sostenía la mano. No había escenas melodramáticas ni revelaciones teatrales. Era una rutina silenciosa y perfectamente documentada de una traición que ya no necesitaba interpretación. Guardé las fotografías en la carpeta correspondiente, cerré la computadora portátil y regresé a ajustar el soporte del ventilador que había estado reparando. Tomás llamó justo mientras seguía con el trabajo. «Jefe, ¿alguna vez te tomas un descanso?», bromeó. «Este es mi descanso», respondí sin levantar la vista. Él soltó una carcajada. «¿Eres de otro planeta, hombre? O tal vez solo dejé de gastar energía en donde no regresa», dije. Aquella noche de jueves dormí profundamente y desperté temprano, cuando la casa aún estaba en completo silencio. Preparé café y me senté frente a la barra de la cocina. No había vibraciones de mensajes, ni perfumes invadiendo el ambiente, ni tensión escondida entre las paredes. Solo luz natural atravesando las ventanas y el aroma limpio de pintura reciente mezclado con el olor fuerte y reconfortante del café recién hecho. Sobre la mesa, el archivador descansaba abierto, ordenado como si cada línea escrita fuese parte de un plan preciso. Por primera vez en meses, todo se sentía simple. Mientras ella se dedicaba a construir excusas y mentiras, yo me concentraba en reunir hechos. Al revisar mi celular, encontré un nuevo mensaje de Julián Peralta que había llegado durante la madrugada: vigilancia completa. Patrones confirmados. Fin de la asignación. Le respondí de inmediato: perfecto. Envíame la factura cuando esté lista. Serví otra taza de café, me recosté en la silla y escuché el zumbido constante del refrigerador. Su historia cambiaba cada día, la mía seguía un hilo firme. A primera hora del viernes, Julián me escribió otra vez: vuelo de regreso confirmado. Ella viene sola. Itinerarios separados. Aterrizaje, 3:40. No había ninguna mención sobre el hombre con el que viajaba. Tomé el teléfono cerca del mediodía y llamé a Héctor. «Llega hoy», dije sin rodeos. «¿Quieres que estemos ahí?», preguntó, con un tono que ya conocía. «Sí, a las 5. Estaremos a las 4», contestó. El living estaba en silencio. El archivador reposaba sobre la mesa de centro, junto a la carpeta de documentos, perfectamente alineados como si fueran parte de una inspección. El olor a café aún se mantenía, pero no quedaba ni rastro de su perfume. A las 4:57, los padres de Carolina llegaron. Héctor tenía esa expresión contenida que adoptan los hombres cuando están a punto de enfrentar algo difícil. Beatriz, en cambio, llevaba en la cara el cansancio acumulado de varias noches sin dormir. Ella no sabía que ellos ya habían visto las pruebas. A las 5:12, escuché la puerta del auto cerrarse de golpe y luego el sonido rítmico de sus tacones contra el piso. Entró con paso rápido, maleta en una mano y el teléfono en la otra. «Estás completamente loco», disparó antes de siquiera cerrar la puerta. «¿Tienes idea de lo que hiciste? Contrataste a alguien para seguirme, para invadir mi privacidad». Su voz sonaba desbordada, casi ensayada. Me quedé sentado. «Siéntate», dije con calma. Soltó la maleta y me señaló. «No puedes espiar a la gente solo porque estás inseguro». «Carolina, siéntate», dijo Héctor, sereno. Ella giró hacia su padre, incrédula. «¿Tú también?». «No lo puedo creer». Empujé lentamente la carpeta hacia ella. «Dijiste que era un viaje de chicas», recordé. Se quedó inmóvil unos segundos, observando la carpeta sin tocarla. «¿Qué es eso?», preguntó con desdén. «Pruebas», respondí. Cruzó los brazos. «No necesito ver tu pequeño proyecto paranoico. Llevas meses inventando cosas. Ábrela», insistí. Finalmente la abrió como si temiera que fuera a estallar. Al ver las fotografías, almuerzos en cafeterías, visitas a la agencia de viajes, aeropuerto, su rostro fue cambiando poco a poco: sorpresa, negación, rabia, hasta que se instaló la soberbia. «Es un cliente», dijo enseguida, buscando una excusa. «No tienes contexto. Crees que descubriste algo, pero solo te ves patético». «¿Cliente? ¿Y viajas con un cliente a Milán?», repliqué. «No entiendes las relaciones de negocios. Él maneja contratos de remodelaciones. Estamos presentando una propuesta», se defendió. Héctor pasó una mano por su frente, agotado. «Escucha lo que estás diciendo. Papá, tú no sabes todo», le gritó ella, alzando la voz. «Él manipula todo. Siempre ha sido así». Beatriz intentó intervenir, pero Carolina la interrumpió. «No, mamá.
Esto es absurdo. Cambió contraseñas, me bloqueó de mi propia casa y ahora me espía. ¿Quién hace eso? Alguien que se cansó de las mentiras, respondí, sin alterar el tono. Ella soltó una risa seca, cortante, completamente desquiciada. Eres ridículo. ¿Qué? ¿Te crees detective? ¿Jugando a CSI mientras yo vivo mi vida? Tú vivías varias, contesté. Yo solo elegí mirar una. Se inclinó hacia mí, con una sonrisa burlona. Siempre quisiste controlarlo todo. Felicitaciones, lo lograste. Te quedas con la casa vacía, las cuentas bloqueadas, las contraseñas. Ganaste. ¿Feliz? No gané, dije despacio. Solo dejé de perder. Su expresión cambió otra vez, de furia a condescendencia. Estás actuando como una víctima, Martín. Me hiciste miserable. Eres frío, exigente, insoportable. Ninguna mujer soportaría eso. Entonces qué bueno que encontraste alternativas, respondí. Su rostro se tiñó de rabia. Eres un asco. Héctor intervino con voz cansada. Carolina, basta. Pero ella no había terminado. No, papá. No voy a callarme. Él destruyó nuestro matrimonio. Es él quien debería avergonzarse. Metí la mano bajo la carpeta y saqué un segundo juego de documentos. Fuiste notificada esta tarde, dije, deslizándolos hacia ella. Copias de los papeles de divorcio. Todo está en orden. Sin trampas. Te quedas con tu coche y tus cuentas personales. Yo me quedo con la casa y el negocio. No los miró. Se limitó a soltar otra carcajada histérica. ¿De verdad preparaste esto mientras yo estaba fuera? Eres un enfermo. Tenía hechos. Lo legal fue sencillo. ¿Crees que esto te hace fuerte? Me lanzó con desprecio. Pareces un hombre patético, incapaz de soportar que no lo adoren. Lo que soy, dije, recostándome, es alguien que ya no se sorprende. Por un instante guardó silencio. Luego explotó. Te vas a arrepentir. Te voy a quitar todo. ¿Crees que estás a salvo detrás de tus contratos y tus cerraduras? Vas a ver. Tomó su maleta, se dirigió hacia la puerta y antes de salir giró una última vez. Vas a extrañarme cuando tu vida aburrida se derrumbe. La puerta se cerró con tanta fuerza que la taza de café sobre la mesa vibró. El silencio se extendió por toda la habitación. Beatriz se quedó quieta, con los ojos húmedos. Héctor soltó un suspiro largo. ¿Estás bien? Preguntó en voz baja. Asentí, tomé la taza y le di un sorbo. El café estaba frío. Sistema fallido confirmado, murmuré. Héctor esbozó una leve sonrisa. Esa es una manera de decirlo. Cerré la carpeta, la acomodé sobre la mesa y me recosté en la silla, respirando el aire limpio de un lugar que, por fin, volvía a ser mío. El zumbido desapareció por completo y, con él, esa sensación constante de estar al borde de un colapso eléctrico. La corriente volvió a estabilizarse como si nada hubiera pasado, devolviendo a la casa un silencio tenso, casi quirúrgico. 2 meses exactos después de que Carolina abandonara la vivienda entre insultos, golpes de puerta y amenazas apenas disfrazadas, llegó un sobrevoluminoso a mi buzón. Su peso no era físico, era la clase de peso que anticipa problemas. En la parte frontal, en letras gruesas y perfectamente centradas, se leía, petición de manutención conyugal, Gustavo Rivas, abogado. Me quedé de pie frente a la encimera de la cocina, con el sobre en las manos, observando esas letras como si fueran jeroglíficos. Tardé varios minutos en abrirlo, no porque no quisiera saber lo que decía, sino porque ya lo intuía demasiado bien. Cuando finalmente rasgué el borde y comencé a hojear las páginas, todo se desarrolló exactamente como lo había previsto, frases altisonantes, acusaciones llenas de dramatismo y argumentos construidos para sonar convincentes ante un juez, no para reflejar la verdad. Carolina me acusaba de aislamiento económico, abuso emocional e invasión de su privacidad. Según el escrito, yo la había dejado sin acceso a los bienes comunes y había generado un ambiente hostil en el hogar. No me sorprendió ver el nombre de Gustavo Rivas al final de la carta. Él era conocido por aquí, corbatas chillonas, voz aún más estridente, un hombre que convertía cada caso en una especie de show personal. Al llegar a la última página, tuve que contener la risa. Mi clienta se reserva el derecho de reclamar compensación por angustia emocional y pérdida de oportunidades de estilo de vida. Pérdida de oportunidades de estilo de vida. Ni siquiera sabía que eso podía escribirse en un documento legal sin que se les cayera la cara de vergüenza. No tardé en actuar. Llamé a Silvina Herrera, una abogada que uno de mis clientes comerciales me había recomendado meses atrás, cuando todo apenas comenzaba a resquebrajarse. Aceptó verme ese mismo día. Su oficina era un contraste brutal con el tono del documento, sobria, silenciosa, sin adornos innecesarios, como si cada cosa estuviera ahí por una razón precisa.
Sobre su escritorio solo había una libreta legal, un bolígrafo negro y unos ojos serenos que no parpadeaban más de la cuenta. Silvina revisó la petición de Gustavo en silencio. Pasaron minutos que parecieron mucho más largos de lo que eran. Cuando levantó la mirada, habló sin una sola palabra de más. Clásico Gustavo, dijo con un tono seco. Mucho ruido, poco sustento. ¿Puede hacer que esto avance? Pregunté. No si tus papeles están en orden. Tu acuerdo prenupcial separa tu empresa y sus cuentas. Y aquí veo que la nómina está documentada, que la cuenta doméstica siguió activa y que no hay movimientos opacos. Esto no es aislamiento financiero. Si todo está tan limpio como parece, esto no va a ir a ninguna parte. Pasó los dedos por las facturas, los estados bancarios y las declaraciones de impuestos que había llevado. Tienes un registro impecable, añadió. Cada recibo, cada depósito, cada cheque. Dirijo un negocio de back, le respondí. Cuando algo no cuadra, el sistema te lo marca. Ella asintió con una sonrisa leve. Aquí pasa lo mismo. La verdad no necesita gritar. Se construye. Esa frase me quedó grabada. Porque a partir de ese momento empezó una tormenta legal meticulosamente orquestada desde el otro lado. Durante las semanas siguientes, Carolina, o más bien Gustavo, lanzó toda la artillería posible, mociones por manutención temporal, solicitudes de acceso a activos, alegatos de intimidación marital. Cada carpeta era más gruesa que la anterior, como si pensaran que la cantidad de papeles compensaría la falta de argumentos sólidos. Incluso intentaron obtener acceso a mis registros laborales alegando ingresos ocultos en efectivo. Silvina respondió con la calma quirúrgica de alguien que cambia un componente averiado en silencio, sin necesidad de dramatismos. Un día me citó en su oficina, y con una mueca contenida, me mostró uno de los alegatos. Dice que subreportaste un 15% de tus ingresos. ¿Revisó los números? Pregunté. No lo necesitaba, respondió ella. Solo tenía que lanzar la acusación para manchar el agua. Le entregué un archivador con toda la documentación, facturas, depósitos, declaraciones, pagos. Ella lo revisó con paciencia de relojero. ¿Siempre guardas todo así? Preguntó. Un electricista no puede darse el lujo de adivinar, contesté. Pero el plan de Carolina no se limitaba a crear ruido legal, también buscaba despojarme de lo que habíamos construido juntos. Exigió pensión alimenticia, la mitad de la vivienda y un porcentaje de mi empresa. Afirmaba que había contribuido al crecimiento del negocio apoyando la marca desde el hogar. Ni siquiera yo sabía qué significaba eso. Luego Gustavo presentó otra moción, acusándome de haber controlado sus comunicaciones por haber cambiado la contraseña del Wi-Fi. Al no funcionar esa estrategia, giraron hacia la manipulación emocional. Silvina suspiró apenas al leer ese documento. Está intentando convertirte en el villano de su historia. Esa película la empezó hace años, respondí. Entonces es momento de darle un cierre, dijo, guardando los expedientes con cuidado. La audiencia llegó un jueves gris y lluvioso, de esos que parecen subrayar el tono de lo que está por ocurrir. La solicitud de manutención ya estaba integrada al proceso de divorcio, así que oficialmente yo aparecía como demandado. Carolina entró primero, el eco de sus tacones sobre el piso era seco y agresivo. A su lado, Gustavo parecía sacado de un anuncio barato, traje brillante, bronceado artificial, sonrisa impostada. Déjalo hablar, susurró Silvina. Solo necesita una cuerda para colgarse solo. Eso no será difícil, le contesté en voz baja. Cuando la jueza entró, el silencio cayó sobre la sala como una losa. Gustavo comenzó su discurso inflando el pecho y escupiendo palabras como manipulación, asfixia económica y control psicológico. Pintó a Carolina como una mujer atrapada, una víctima perfecta en busca de justicia. Ella, con precisión escénica, sacó un pañuelo beige y fingió enjugar una lágrima, como si la inocencia tuviera textura. Silvina se levantó con la tranquilidad de quien no necesita levantar la voz para que la verdad pese. Su señoría, dijo, seré breve. Presentamos registros contables, declaraciones fiscales y una investigación independiente que respaldan la veracidad de lo dicho por mi cliente. El acuerdo prenupcial establece claramente la separación de las cuentas comerciales. Los estados bancarios muestran que la cuenta doméstica se mantuvo activa, y las transferencias realizadas por el señor Martín corresponden a pagos de nómina y proveedores. Uno a uno, presentó informes, facturas, fotografías y registros. Cada pieza se incorporó al expediente sin ruido, pero con un peso que se sentía en la respiración contenida de los presentes. Gustavo intentó objetar, alegando invasión de privacidad. Silvina ni siquiera se giró para mirarlo. La privacidad de su clienta no cubre un viaje internacional con un acompañante masculino al que ella misma presentó como socio de negocios, respondió. La jueza arqueó una ceja. ¿Hay pruebas de eso?
Silvina deslizó sobre la mesa una fotografía tomada en la agencia de viajes y otra en la puerta de embarque. El silencio que siguió fue tan denso que parecía ralentizar el tiempo. En las 2 sesiones siguientes, Gustavo se retorció en argumentos cada vez más absurdos, tergiversó palabras, dramatizó gestos, buscó victimizarla con cada mirada. Carolina, a su lado, lloraba, asentía o negaba con teatralidad de manual. Pero cada evidencia presentada desarmaba su relato como si le quitaran los cimientos a una pared vieja. Cuando llegó mi turno de declarar, mantuve la calma. Expliqué con precisión cómo había separado las finanzas, por qué cambié las contraseñas, cómo se protegían las cuentas y qué procedimientos usaba en mi empresa. No había dramatismo, solo hechos, como si estuviera describiendo una reparación eléctrica. Gustavo intentó alterarme. ¿Admite que cambió las contraseñas para impedir que su esposa accediera a su propio hogar? Las cambié para proteger las cuentas de la empresa, respondí. Ella tenía las suyas. Entonces, ¿la espiaba? Solo arreglé el router. Hubo una breve carcajada en la sala. Incluso la jueza permitió que se le escapara una sonrisa antes de recomponerse. Después declararon Tomás y Raúl. Ambos testificaron sobre mi carácter y mis hábitos, dijeron que yo era una persona equilibrada, justa y que jamás había ejercido ningún tipo de control sobre Carolina. Sus palabras fueron simples, sin adornos, pero más fuertes que cualquier alegato teatral. Como dijo Silvina el primer día, la verdad no grita. Se acumula, pieza por pieza, hasta que no hay forma de ignorarla. Y en esa sala, en medio de la lluvia golpeando las ventanas, todo comenzó a volverse inevitablemente claro. Tomás solía decir, ese hombre apenas levanta la voz cuando cometió un error con un cable. Simplemente lo arregla y sigue. Esa frase siempre me quedó grabada, porque mostraba exactamente quién era yo en medio de todo esto, alguien que no buscaba el drama, solo resultados. Héctor y Beatriz fueron los últimos en subir al estrado. Se notaba en sus rostros que aquello les dolía profundamente, pero aún así dijeron la verdad. Beatriz habló con la voz temblorosa, amamos a nuestra hija, pero vimos las fotografías. Sabemos lo que pasó. Héctor asintió, con un tono firme pero triste, Martín no es cruel. Solo terminó cansado. El tercer día fue el quiebre total para Carolina. Gustavo Rivas, su abogado, insistía una y otra vez en girar la estrategia hacia el aspecto económico, intentando pintar mi posición como una venganza personal. Pero en medio de su intervención, Carolina explotó. Se puso de pie de golpe, interrumpiendo el discurso de su propio abogado, y gritó con voz quebrada, «Esto es una locura». Él arruinó mi vida. Me persiguió, me humilló y ahora todos creen que soy una villana porque no soporta que lo haya dejado. El golpe seco del mazo del juez resonó con fuerza. «Señora Carolina, siéntese». Pero ella no obedeció. ¿De verdad todos se creen su actuación? Él es manipulador. Es frío, un maldito robot. Me hizo sentir pequeña durante años. Su abogado intentó calmarla, sujetándola del brazo, pero ella se soltó bruscamente. «No me toques. Dijiste que lo destruiríamos». «¿Dónde está eso, Gustavo?» Otro golpe seco del mazo retumbó en la sala. «Basta». Entonces todo quedó en silencio, excepto por su respiración entrecortada y furiosa. Yo no hice nada más que observarla con calma, como si estuviera viendo un disyuntor sobrecargarse lentamente. Silvina Herrera, mi abogada, se inclinó hacia mí y murmuró al oído, «Acabamos de ganar». 2 horas después, la sesión se cerró. La audiencia de cierre se había postergado 6 semanas, pero todos los presentes sabían que la sentencia ya estaba decidida en todo, menos en el papeleo. Al salir, el aire fresco después de la lluvia se sentía como una especie de liberación. Crucé el estacionamiento del tribunal hasta mi vieja furgoneta, la misma que había conducido durante una década. Tenía las manos temblorosas, no de nervios, sino de ese tipo de descarga que llega cuando todo se estabiliza. Me apoyé en la puerta, miré el cielo nublado y exhalé despacio. La corriente, al fin, fluía limpia. 6 semanas más tarde regresamos al tribunal. Esta vez no hubo gritos ni explosiones. Carolina se sentó 2 filas delante, con la espalda rígida y la mirada perdida, fingiendo no verme. Gustavo Rivas lucía derrotado, su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por la resignación silenciosa de quien ya sabe que el final está escrito. Cuando el juez entró, todos se enderezaron, se acomodaron papeles, se escucharon clics de bolígrafos. El veredicto cayó como un interruptor que se apaga. «Divorcio concedido», anunció el juez. «No se otorgará manutención conyugal». La peticionaria miró a Carolina, deberá cubrir los honorarios legales razonables del demandado bajo la autoridad de sanciones de este tribunal por acciones de mala fe y mociones innecesarias. El rostro de Gustavo permaneció inmutable, pero Carolina se puso completamente pálida. La división de bienes es definitiva. La casa,
El negocio y las cuentas permanecerán en propiedad del demandado. Golpeó una vez más sus papeles. Siguiente caso. Y así, sin discursos ni música dramática, se cerró un capítulo que en realidad ya estaba terminado hacía tiempo. A la salida, Carolina perdió el control frente a las escalinatas del edificio. No había cámaras, pero actuó como si estuviera ante una multitud. «Arruinaste mi vida», gritó. «Me quitaste todo». Yo me quedé apoyado en la baranda, sin alterarme. «Fuiste tú quien cruzó tus propios cables», le respondí. «Yo solo dejé de repararlos». Eso la enfureció aún más. Se volvió hacia sus padres buscando apoyo, pero Beatriz no fue capaz de sostenerle la mirada. Héctor la tomó del hombro con firmeza y la condujo hasta su auto sin pronunciar palabra. Cuando se alejaron, un silencio extraño y apacible se apoderó del lugar. Subí a mi furgoneta, cerré la puerta y permanecí sentado unos minutos, respirando. El aire se sentía más liviano, como si toda la carga estática se hubiese disipado de golpe. Días después, me encontré con Julián Peralta para tomar un café. Era nuestra especie de reunión de cierre no oficial. Julián, como siempre, con su libreta vieja entre las manos, me dijo: «Tengo un detalle que te interesa. El tipo de Milán». «Esteban, ¿no?», asentí. La empresa se enteró del viaje. Usó la tarjeta corporativa para pagar los boletos y lo declaró como gastos de desarrollo de clientes. Recursos Humanos actuó rápido, lo suspendieron ese mismo día y una semana después lo despidieron. «Eso fue veloz», comenté, levantando una ceja. «Y hay más», añadió. «Está casado». Su esposa presentó la separación apenas 2 días después de que todo saliera a la luz. Hizo las maletas y se mudó a Colorado. Solté un suspiro largo. Supongo que la actualización de vida no duró mucho. Julián cerró su libreta con calma. «La gente que empieza con mentiras, termina en silencio», dijo antes de dejar el dinero de su café sobre la mesa y asentir. Era su forma de despedirse. Las semanas siguientes fueron tranquilas, como si esa calma se hubiera ganado a pulso. El taller comenzó a recibir más trabajo. La gente sabía que yo era directo, serio y cumplido. Raúl decía que los clientes apreciaban que no hablara de más. Tomás opinaba que era porque no fingía sonrisas. Fuera cual fuera la razón, el teléfono no paraba de sonar. Las facturas se pagaban puntualmente y no había más drama. Una noche, sin previo aviso, llegó un correo a mi bandeja de entrada. «Asunto: no tenías que destruirme, Carolina». El mensaje era corto: «Pudiste haber terminado todo en silencio. No era necesario dejarme como un monstruo. No tenías que arruinar mi nombre». Me quedé mirándolo un rato antes de responder. «No te destruí. Confundiste consecuencias con crueldad». Presioné enviar y luego archivé el hilo. Fue la última vez que supe de ella. Con el tiempo, mi vida comenzó a reacomodarse sin necesidad de forzar nada. Las madrugadas volvieron a estar llenas de trabajo real, circuitos, cableados, sistemas eléctricos que tenían solución. Era curioso cómo las máquinas eran más honestas que muchas personas. Si algo fallaba, te lo decían sin rodeos. Una mañana, mientras revisaba un tablero en una pequeña panadería, alguien dijo mi nombre. Me giré y vi a Marina, la dueña de la florería contigua. Le había reparado un refrigerador tiempo atrás. Sonreía con una taza de café en la mano. «Parece que olvidaste almorzar otra vez», bromeó. «Pasa seguido», respondí. No habló de Carolina, ni del juicio, ni del pasado. Solo mencionó un nuevo proveedor, un gato que se colaba en su tienda y la dificultad de elegir flores para el otoño. Comenzamos a tomar café cada semana, sin etiquetas ni expectativas. Lo simple empezó a sentirse suficiente. Una tarde, me senté en el garaje, con la puerta entreabierta, mientras el cielo se teñía de naranja. Había terminado de reparar un viejo ventilador que alguien me había dado por imposible. Lo encendí y el motor zumbó parejo, sin interrupciones. Me quedé escuchando ese sonido, constante y claro. Comprendí que no necesitaba nada más. La estabilidad no llega con ruido, llega con silencio. Y cuando la corriente vuelve a fluir limpia, ya no hace falta forzar nada, simplemente, todo funciona.